Bueno, hoy para comenzar quiero hablarles un poquitico de historia. Y hay un presidente muy especial, demasiado recordado en los Estados Unidos. De hecho, hay un monumento conmemorativo en Washington. Creo que algunos lo hemos visto. Y fue creado para honrar la memoria de este presidente, el presidente Abraham Lincoln. Y es una figura muy reconocida porque él abolió la esclavitud. Y lo más curioso es que a pesar de que él nació en un estado esclavista, él se oponía a la esclavitud. Y en el año 1861 inició un programa antiesclavista. Esto trajo problemas, trajo inconvenientes, trajo oposición porque muchos no estaban de acuerdo. De hecho, esto generó una guerra civil, hubo una división en los Estados Unidos. Pero finalmente ese proceso culminó en julio de 1862, cuando él le comunicó a su gabinete que pensaba dictar la proclamación de lo que sería la emancipación. Y es una palabra que quiero que les quede hoy grabada en su corazón. Esa palabra emancipación significa liberar. Y esta emancipación entró en vigor en enero del año 1863. Y llevaba por título Libres para siempre. Y ese es el título hoy de mi mensaje, Libres para siempre. Y esto trajo libertad, pero desafortunadamente muchos de los esclavos se acostumbraron tanto a vivir de esta manera, esto se volvió un hábito en sus vidas tan fuerte que les era difícil salir de donde estaban. Entonces muchos esclavos permanecieron con sus amos. Y hoy en día, desafortunadamente, vivimos igual. Recordemos que hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darnos libertad. Pero desafortunadamente, muchas personas han decidido que no disfrutar de esa libertad y lamentablemente siguen bajo la esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Del pecado, esclavitud de las deudas, esclavitud de la pobreza, esclavitud del dolor, de la amargura. Algunos viven esclavos del temor, les da miedo tomar decisiones. Muchos desafortunadamente viven esclavos de la depresión, del estancamiento. La palabra en Juan 8:36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente, ¿qué? Libres. Jesús, ¿a quién vino a buscar? A la gente más humilde. Él estuvo en lugares lejos de las grandes ciudades. ¿Y su propósito cuál era? Era enseñar, era predicar, era sanar, pero también era ¿qué? Liberar. Él vino a darnos libertad para siempre. Y lo hermoso de todo es que cuando el Señor enseñaba, Él mostraba su interés de que las personas entendieran lo que Él enseñaba. Pero otra cosa era cuando Él predicaba. Cuando Él predicaba mostraba su interés por el compromiso, para que las personas se comprometieran, porque recordemos que a Jesús lo seguían muchos buscando una bendición y el Señor los sanaba y se iban, se largaban. Algunos iban solamente de chismosos a mirar qué era lo que este Señor estaba diciendo, pero no había un compromiso. Pero cuando el Señor predicaba, Él lo hacía con el propósito de que la gente se comprometiera. ¿Qué es lo que nosotros buscamos aquí en el ministerio? Que la gente se comprometa, que se consolide, que cuando aquí nosotros les damos alimento fresco. Cuando la persona recibe su sanidad, recibe consejo, recibe aquí pastoreo, yo creo que eso tiene que quedar ahí en su corazón como un compromiso con el ministerio. Ahora, cuando el Señor sanaba, Él mostraba su interés por el bien total del ser humano. Es decir, sus milagros de sanidad, ¿qué hacían? Comprobaban que sus enseñanzas y su predicación probaban que realmente procedían de Dios. Era una manera en la cual mostraban a través de los milagros
que Él estaba haciéndolo en nombre de nuestro Señor. Entonces, quiero que miremos como primer punto a qué vino nuestro Señor Jesucristo aquí. Lo primero es que Jesús vino a liberar ¿a quién? A los cautivos. Eso está en Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Mire, nuestro Señor Jesucristo, Él sentía el dolor por los cautivos. Y cuando Él comenzó su ministerio, parte de ese trabajo diario era que sanar a las personas. Y de esa manera, cada uno de sus seguidores empezaban a creer en Él y a comprometerse, a seguirlo, a echar raíces. Y hay una historia en Juan 5, del 1 al 9, que narra la historia del paralítico de Betesda. Betesda, ¿qué era? Era un lugar donde prevalecía la enfermedad, la muerte, la incredulidad. Allí había un estancamiento y una competencia porque se creía que en este lugar habían milagros. Y en el verso 3 dice que se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esta gente estaba esperando que un milagro. Ellos esperaban el movimiento del agua porque se suponía que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque quedaba ¿qué? Sano de cualquier enfermedad. Y algo repentino, que lo sacara de allí. Entonces ellos esperaban que viniera la milagrosa, que un golpe de suerte les cambiara la vida. Y en el verso 5 dice que uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Él estaba esperando allí que un milagro. Y parecía que ya había perdido toda esperanza. Ahora, mire lo que sucede. El Señor le preguntó que si quería ser sano. Es decir, el Señor le pregunta que si quiere salir del estanque. Y quiero que nos preguntemos cómo vivía este hombre. Si lo vemos, él vivía en la mediocridad. Desafortunadamente, hay gente que prefiere vivir en la comodidad de esa vida a la incomodidad de una nueva vida de responsabilidad. Porque desafortunadamente han hecho de sus penas su identidad. Y muchos no quieren salir del estanque. Se acostumbraron. Esa es su vida. Ese es su entorno. ¿Por qué? Porque allí les daban la limosna. Y se creían que ese era el lugar donde de pronto vendría un milagro. Pero ¿cuántos años llevaba este hombre allí? 38 años. ¿Qué estaba esperando? Ahora, lo interesante y lo hermoso de esto es que un encuentro con Jesús le cambió la historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese encuentro con nuestro amado, vuelven los sueños, vuelve la visión. ¿Qué pasa? Nos sanamos y tenemos que de alguna manera salir de ese estanque. Un encuentro con Jesús nos da ¿qué? Determinación. ¿Por qué? Porque empezamos a tener disciplinas para orar, para leer la palabra, para servir a otros. Crecemos y maduramos. Y desafortunadamente muchos de ellos estaban enfermos ¿qué? Emocionalmente. Muchos estaban ciegos espiritualmente. Tenían la mente ¿qué? Paralizada. Ellos creían que la sanidad dependía de otros. También tenían paralizada ¿qué? El alma. Y creo yo que esa es la más peligrosa. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo podemos llevar esperando en el mismo lugar? Quizás en el área financiera, quizás en el área familiar, quizás en el área emocional. ¿Cuánto hemos permanecido allí sin visión? ¿Cuánto tiempo llevamos estancados? Preguntémonos. Yo les digo una cosa, existe una diferencia
entre esperar el milagro y preparar el camino para el milagro, entre esperar un avivamiento y preparar el camino para ese avivamiento. Entonces pidámosle al Señor replantear nuestro proyecto de vida y tomemos decisiones de cambios. Mire, este personaje no tenía visión. Quizás solamente hablaba de su lucha, de su incapacidad. Él hablaba de su fracaso. ¿Y qué pasaba? Terminaba echándole la culpa a los demás. Pobrecito yo, todos los demás tienen la culpa. Pero lo más hermoso es que el Señor, ¿qué le dijo? Levántate. Y hoy el Señor nos dice eso, levántate, recojamos esa camilla y andemos. Eso lo dice en Juan 5:8. Él debía decidir entre seguirse lamentando en ese momento o obedecer la voz de Dios. Y cuando vemos el lecho que este hombre tenía, ese era el símbolo de ¿qué? De su identidad, de esa identidad de que de enfermo. Esa era su casa, ese era su sustento, porque era el lugar donde le echaban la limosna. Dios quiere hoy sacarnos a todos de ese estanque. ¿Por qué? Porque el estanque nunca comienza fuera de nosotros. Siempre comienza dentro de nosotros. No culpemos a los demás ni a las circunstancias. Es que no estoy listo para esto. Es que ya lo intenté una y otra vez y nada. Esto no va a funcionar. Yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de tener ese encuentro con Jesús y nuestra vida va a cambiar. Estanque, ¿saben qué significa? Es dejar de intentarlo. Hoy debemos decidir o salir del estanque, tomarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo para ser ¿qué? Libres para siempre. Lo segundo, el Señor vino a sanar a las personas que sufren. Hay una historia muy especial en la Biblia, esa la encontramos en Juan 11, del 3 al 4. Dice, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Ahora, recordemos que Jesús se encontraba fuera de la ciudad cuando se entera de la enfermedad de su amigo Lázaro. Y para cuando Jesús llega, pues Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Y María y Marta, las hermanas de Lázaro, pues estaban bravas, estaban molestas. ¿Cómo así que falta de interés de nuestro amigo? ¿Qué falta de interés de Jesús? ¿Qué pasó? Y cada una de alguna manera expresaban su frustración. Y ellas estaban convencidas de que su hermano no habría muerto si Jesús hubiese acudido cuando lo llamaron. Y en el versículo, en Juan 11:35, que es uno de los versos más cortos de la Biblia, dice que Jesús lloró. Jesús llora cuando está consolando a sus amigas, a Marta y a María. ¿Por qué? Porque están de luto por la muerte de su hermano Lázaro. Ahora, por otro lado, Jesús amaba a Lázaro. Él amaba a los tres de forma especial. Era un amor de amistad. Era un amor tan profundo que Él derramó lágrimas. Y por eso Betania era un lugar de descanso para Jesús. Porque cuando uno ama, se encuentra en paz con la persona amada. Él era una persona que llegaba a Betania y descansaba. Allí le daban comida. ¿Por qué? Porque eran sus amigos. Y ese llanto de nuestro Señor, yo estoy convencido que era porque había un dolor en su corazón. Él siente dolor, el Señor Jesucristo, por los que sufren.
Él siente ese dolor, ¿sí? Y también él sentía pena por Marta y María, porque pues ellas se sentían impotentes por esa pérdida. ¿Y esto qué trae consuelo? El Señor siente nuestro dolor. Él conoce nuestras pérdidas y Él llora con nosotros. Cuando nos ven en situaciones difíciles, Él llora. A Él le duele lo que nos pasa. ¿Y qué pasó con Marta y María? Pues ellas se desahogaron, soltaron todo lo que tenían en su corazón. Y nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos desahogarnos y decirle, Señor, ¿qué estamos sintiendo? Saquemos ese atorado que tenemos allá dentro de nuestras emociones, dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Y esto es reconfortante. Aunque estemos sufriendo algo muy duro, no creamos que es que el Señor no nos ama, ¿sí? La Biblia dice que Él amaba a Lázaro, aún cuando no lo libró de su enfermedad. Él nos ama a pesar de nuestras situaciones que a veces no entendemos. ¿Por qué me enfermé? Si yo le sirvo a Dios, yo amo a Dios, ¿por qué me tiene que pasar esta situación? Ahora, cuando leemos la historia de Lázaro, lo más lindo es que no termina en muerte, porque nuestro Señor estaba al pie de su tumba y lo llama por su nombre. Pero lo interesante de esta historia es que esa multitud que estaba ahí era una multitud incrédula. Pues iban a decir, pero que este tipo que está diciendo, ¿cómo que se va a levantar si este hombre está muerto? Aún Marta y María, pues ellos creyeron que Jesús había llegado demasiado tarde. Pero aprendamos algo hoy. Y es que para Dios no hay un demasiado tarde. Nuestra situación nos podrá parecer desesperada. Es tal vez posible que no veamos alguna solución. Tal vez no tengamos idea de cómo salir de este lío en el que estamos metidos. Sin embargo, siempre yo he dicho, hay una esperanza en Jesús. Siempre existe la posibilidad de una vida nueva. No solo algún día o en el futuro lejano, sino en el presente, en esta vida. Con el Señor siempre, siempre, siempre hay esperanza. Ese es el propósito de la resurrección de Jesús. Una vida nueva, una vida por venir, una vida con propósito. Ahora, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta de que las personas son importantes para nuestro Señor, ¿cierto? Él vino a compartir las buenas nuevas con las personas que sufren. Recordemos cuántas personas hacían fila porque necesitaban de sanidad, necesitaban expresar, sacar de su corazón esos dolores que tenían. Y cuando las personas se acercaban a Jesús, siempre lo hacían pues por varias razones. Una necesidad o un sufrimiento, o de pronto tenían una pregunta, pero lo hermoso es que Jesús nunca lo rechazó. Jesús nunca les dijo tenían que venir por razones de tipo doctrinal. No, Él se limitó ¿a qué? A satisfacer sus necesidades. Y Él los escuchaba y los atendía hasta la hora que fuera. En Mateo 4 del 23 al 24, dice que Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando ¿qué? La buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. Nuestro Señor Jesucristo puede sanarnos no solo de las enfermedades físicas, sino también ¿cuáles? De las enfermedades espirituales. No hay un pecado, no hay un problema demasiado grande o pequeño que nuestro Señor no pueda solucionar. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo siempre eran buenas noticias, porque ofrecían ¿qué? Libertad.
Las palabras de nuestro Señor ofrecían esperanza, ofrecían paz en el corazón, y Él hablaba de vida eterna con Dios. Por eso es de vital importancia para el Señor atender a las personas que sufren. Jesús vino a ayudar a las personas que sufren, ya sea que estén de pronto endeudadas, esclavas del pecado, estén pasando por situaciones difíciles. Él vino hace 2000 años a sanar a aquellos, pero hoy también sigue aquí. Y Jesús quiere buscarnos. Dice la palabra en Juan 13:15, les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Dios quiere que nosotros sigamos su ejemplo, que ayudemos a las personas que sufren. Hay muchas personas afuera que necesitan de un consejo, de un abrazo, de una palabra de ánimo. Quizás estemos sufriendo, pero hay personas pasando situaciones más difíciles que nosotros. Y el Señor nos dice que hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo con los demás. Si tenemos la oportunidad de ayudarlos económicamente, a alguien que esté pasando una situación difícil, hagámoslo. Hagámoslo. Lo tercero, nuestro Señor Jesucristo vino a sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Dice Lucas 4:18b, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Y quiero que pensemos de dónde viene la frase quebrantados de corazón. Eso viene de dónde? De la Biblia, y tiene miles de años. El rey David lo escribió por allá en el Salmo 69:20. Dice, sus insultos me han quebrantado el corazón y estoy desesperado. Ahora, el rey David escribió sobre esto hace siglos. Pero mire lo curioso. Hoy por hoy, los médicos dicen que es una realidad médica. ¿Sí? Cuando atravesamos por un evento traumático, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro libera unas sustancias químicas, ¿sí? Y algunas de esas sustancias dicen que debilitan los tejidos del corazón. Y eso se llama síndrome del corazón roto. Yo no sabía eso, imagínense. ¿Y qué causa ese síndrome? Desafortunadamente, cuando hemos recibido una decepción, ¿sí? O cuando las cosas no salen como nosotros hemos planeado, o cuando somos rechazados por alguien que amamos, o alguien que creemos que nos ama, o de pronto nos resentimos con los demás al aferrarnos a las heridas pasadas. Todo lo que es la decepción, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperanza, el salmista lo declaró, que Él sana ¿a quién? A los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La sanidad, de verdad, es un milagro de Dios. Parece que nadie se escapa de los problemas. Desafortunadamente no nos podemos escapar de las dificultades de este mundo. Y hoy vamos a ver un mundo hoy por hoy lleno de corazones quebrantados. Hay mucha gente afuera sufriendo. Pueden tener dinero, pueden tener poder, pero muchas veces se esconde ese dolor o lo aparentamos detrás de cosas secretas, ¿sí? Hay corazones quebrantados que lo tapamos de pronto con cosas superficiales. Hay personas que están mal y creen que la salida es ir a tomar o ir de pronto de shopping, te compras y con eso creen que van a sanar y llegan a su casa igual o peores. Hay un ejemplo de una mujer pecadora que estaba cansada de llevar esa vida horrible y tal vez con ese peso de su conciencia por muchos de sus pecados. Y quizá no tenía amigos, pero ella oyó de Jesús que era amigo de pecadores. ¿Y qué hace? Ella acude a Jesús y entra, recordemos, en la casa del fariseo y va directico a los pies de Jesús. Ahora yo me imagino cuando esta mujer, que era conocida en este lugar por lo que hacía, cuando entra a este lugar, yo me imagino que todo quedó en silencio, ¿sí? Y
Y ocurre algo, y es que ella besa los pies con sus propias lágrimas. Ella manifiesta un corazón quebrantado. Y esos besos que ella le da a nuestro Señor muestran un corazón que ha sido ganado. Él la amaba. Él no la rechazó. El Señor no la reprochó. ¿Por qué? Porque Él vendó ese corazón de esa mujer con palabras de amor. Pues Él le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué más le dice? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso está en Lucas 7, del 48 al 50. No importa cómo llamemos a un corazón roto o cómo lo obtuvimos, Jesús nos puede ayudar. Él escogió ser un hombre pobre, buscando a los hombres y a las mujeres quebrantados de corazón. ¿Para qué? Para enjuagar nuestras lágrimas y vendar nuestras heridas. Tal vez si estamos pasando un momento difícil, deprimidos por la decepción de alguien que nos abandonó, o sentimos ese rechazo, ese resentimiento, recordemos que Jesús vino a sanar nuestro corazón. Jesús dijo acerca del Padre, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Eso está ahí en Lucas. Tal vez, si hemos sido heridos, Dios quiere hoy ayudarnos. Él sana a los quebrantados del corazón. Nunca estamos más cerca de Dios que cuando estamos sufriendo. Y Él está aquí para ayudarnos. Quiero que nos preguntemos, ¿lo dejaremos entrar? Vamos a orar.